Muy buen día a todos y a todas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este video educativo en donde hablaremos de argumentación jurídica y justificación. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEX. La asignatura en la que estamos es Seminario de Profundización en Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica, que imparte el doctor Moisés Abraham Espinosa Mata. Estamos a 13 de octubre de 2024 y vamos a comenzar a hablar de lo que es la argumentación jurídica y la justificación. Para ello me voy a permitir compartir una pequeña presentación con el fin de que sea más didáctica esta pequeña charla o video educativo. Comencemos diciendo que los argumentos es esa capacidad de demostrar nuestro punto de vista con razones y que la argumentación jurídica tiene unas particularidades específicas que la diferencian de la argumentación en general. Si hablamos de la argumentación en general, decimos que los argumentos no sirven para convencer, para persuadir. Y cuando hablamos de la argumentación jurídica, decimos que esos argumentos nos permiten, si somos la autoridad jurisdiccional, justificar nuestras decisiones. Y si somos los abogados o abogadas postulantes, permitirá justificar las pretensiones, nuestras teorías del caso que estemos planteando. Ahora, para establecer la importancia de la argumentación jurídica y la justificación, es necesario hacer una relación entre ambos conceptos. Cuando nosotros buscamos argumentar, lo que tratamos de dar es razones que justifiquen el punto de vista, la teoría que nosotros estemos estableciendo. Y para eso también va a ser muy importante tomar en cuenta las teorías de la argumentación jurídica. ¿Y qué son las teorías de la argumentación jurídica? Son aquellas que nos permiten estudiar el cómo podemos hacer argumentos efectivos dentro del derecho. Estas teorías tratan de explicar cuál es la mejor forma de abordar los diversos tipos de argumentos para presentarlos ante la autoridad o bien el propio juez o jueza, presentarlos en cuanto a sus decisiones y que las mismas sean persuasivas. En ese entendido, vamos a ver que las teorías de la argumentación jurídica moderna nos establecen una argumentación principialista como base, en donde tratemos de argumentar, de dar esas razones, de dar esas justificaciones a partir de los principios que están detrás de las normas, que son su origen. Y bueno, entonces decíamos, de hecho, de manera genérica, argumentar es una actividad lingüística. Cuando a esa actividad lingüística le metemos un razonamiento jurídico, estamos hablando de una argumentación jurídica. Y esos razonamientos jurídicos tienden a justificar las resoluciones o los planteamientos, nos permiten aclarar las cosas, ayudarnos a que reluzcan nuestros argumentos, y entonces vamos a tener una razón empleada para fundamentar la veracidad o la falsedad de las proposiciones. Cuando hablamos de argumentos jurídicos, los podemos ver desde dos puntos de vista. Aquellos generados para crear la norma por el Poder Legislativo y aquellos en donde los establecemos para la aplicación de la norma por parte del Poder Judicial, por parte de los abogados. ¿Esto qué nos va a hacer permitir o nos va a permitir formular razones? Esta actividad de argumentar puede ser de manera oral o escrita y lo que busca es la convicción de el auditorio en una controversia judicial. Entonces, estas nuevas teorías de la argumentación jurídica, en donde vamos a tener a grandes pensadores como Robert Alexy, Chaim Perelman, Gustavo Zabriskie, Dworkin, Habermas, por citar algunos, y que ahorita vamos a mencionar en qué consisten estas teorías principales expositores, pues nos van diciendo que debemos de retomar lo que es la dialéctica y la retórica.
Acuérdense que un proceso dialéctico tiene que ver con una tesis, una antítesis y una síntesis, que es lo que hacemos en todo procedimiento jurisdiccional. Y la retórica tiene que ver con el arte de persuadir y convencer al auditorio. Y que en ese sentido, cuando hablamos de la retórica, pues tenemos que recordar el triángulo retórico, en donde persuadimos por medio del etos, que es el orador, quién es el que está hablando, su porte, su credibilidad, el logos, que es justo las razones, las justificaciones, y el razonamiento lógico jurídico, y el pathos, que es la emoción que yo le... Entonces, estos pensadores nos van guiando en ese punto. Podemos empezar con Fibet en su teoría de la tópica jurídica. Fibet nos establece que la teoría del derecho debe de observar el fenómeno jurídico, no simplemente verlo de una manera lógica. Tenemos que observar el fenómeno jurídico de manera lógica, pero también sociológica. Es decir, ver la relación de las normas jurídicas con el comportamiento humano para dar una mejor solución. También Chaim Perelman, en su teoría de la nueva retórica jurídica, establece que debemos de retomar la teoría o la retórica de los clásicos, Aristóteles, etcétera, a efecto de poder persuadir al auditorio, y establece que no es suficiente la lógica formal para resolver la situación de la argumentación jurídica. Dice, vamos a tomar en cuenta la dialéctica, la retórica como ciencias de lo acreditable, o sea, como ciencias de la argumentación jurídica, y a lo que le importa es la adhesión del auditorio. Por eso se dice que hay una ruptura entre la teoría de Chaim-Perelman y la concepción de razón de René Descartes. ¿Por qué? Porque aquí lo que busca es dirigirse al auditorio, convencer al auditorio, buscar la adhesión del público por medio de un contacto intelectual. Entonces refiere la lógica formal, premisa mayor, premisa menor y conclusión, no siempre es suficiente para convencer al auditorio. Va a haber casos que estos autores llaman casos difíciles, o los estudiosos de estos autores los han dividido en casos fáciles y difíciles, en donde tenemos que hacer otro tipo de argumentación. Por eso refiere, la ciencia se va a una razón teórica, pero la dialéctica, la retórica y la filosofía establecen una razón práctica. Y nos empieza a establecer diferentes puntos, como son los argumentos cuasi lógicos, que no son argumentos como tal lógicos, no son argumentos formales, pero se asemejan a ellos, se comparan con razonamientos, porque refieren que los argumentos formales, pues prácticamente solo son aplicables a las ciencias matemáticas, pero no son suficientes para otro tipo de técnicas, de ciencias en general, y tampoco son suficientes para el derecho, ¿no? Entonces, refiere que debe de haber una nueva cosmovisión. En ese punto nos habla también de incluso el ridículo, en donde podemos hacer argumentos que muestran lo absurdo de una proposición en confrontación con algo ya aceptado, conceptualizado por la generalidad de las personas. Nos habla de la regla de la justicia, donde establece que tratar por igual a las personas bajo las mismas situaciones. Y por otra parte nos habla de los argumentos de reciprocidad, en donde dice hay que aplicar el mismo tratamiento a dos situaciones análogas o simétricas. Pero todos estos, insisto, pues padres de la argumentación jurídica moderna tienden a una argumentación principialista. También tenemos la teoría de la argumentación jurídica de Tolmin, que es una argumentación por paso. Cabe destacar que Tolmin no era abogado, sino que crea una teoría de la argumentación para poder ser aplicada en cualquier área del conocimiento, y que los abogados retomamos por la importancia de su práctica. Él nos establece que más allá de la lógica formal, hay que darle una nueva estructura al argumento. Y nos establece la argumentación por pasos, en donde primero fijo mi pretensión, es decir, cuál es el problema, lo planteo, establezco las razones
o argumentos a favor de la solución a dicho problema o a favor de mi pretensión, establezco garantías, que son las reglas que permiten el paso de la pretensión a las razones, y establezco un respaldo, en donde demuestro que mi garantía es mejor a cualquier otra. También vamos a hablar un poco de Neil Marconi. Neil Marconi, perdón, nos establece algo muy interesante, ¿no? La argumentación integrada. Para McCormick nos refiere que es muy importante armonizar la razón práctica de Immanuel Kant con el escepticismo humano. Esta integración va a cumplir una función de justificación argumentativa y que solo podemos persuadir si los argumentos están justificados. ¿Y cómo nos refiere que pueden estar justificados los argumentos? Por medio de los hechos probados y de las normas vigentes. Nos hace esta diferenciación de casos fáciles, casos difíciles, y dice que para los casos difíciles no basta una justificación deductiva, sino que tenemos que irnos a principios como el de universalidad, tomar en cuenta el sistema y la coherencia de lo que vamos a argumentar con el mundo real. Posteriormente tenemos a Robert Alexy, que nos habla del sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Para Alexy, él busca construir los modelos de racionalidad que sirven como vía para tomar decisiones jurídicas. Para él, la argumentación jurídica es vinculante con el derecho vigente y establece dos puntos muy importantes o dos operaciones fundamentales para justificar, para argumentar, que es la subsunción y la ponderación. Y establece también esta diferenciación entre reglas y principios, en donde establece que al haber coalición, por ejemplo, entre normas y principios, pues siempre debe de prevalecer el principio porque es más amplio generalmente y establece una mejor solución para los casos jurídicos. Aquí entonces nos dicen estas teorías que el juez debe ser creativo, antes incluso de cognoscitivo. Debe ser un juez que establezca resoluciones justas. Ahora, ¿cómo se puede aplicar estas teorías de la argumentación a los casos concretos? En los casos concretos nos permiten justificar nuestras decisiones. Aquí vamos a ver un juicio de amparo 159-2017 que se dictó en Veracruz el 22 de marzo de 2017, en donde se amparó al quejoso que reclamaba un auto de formal prisión por la posible comisión del delito de pederastía. Acá el juez hace argumentos que le permiten justificar la resolución, que es conceder el amparo. Establece ahí diversos principios, y yo quiero resaltar que dentro de la argumentación el juez hace interpretación de normas, pondera principios constitucionales y establece el uso de técnicas argumentativas para dar su decisión. La decisión, ¿en qué sentido es? En que no hay elementos suficientes para acreditar lo que es el auto de formal prisión. Establece un análisis de la valoración de la prueba y dice: no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de pederastía, principalmente porque las pruebas son contradictorias, las que toma en cuenta el juez para emitir el auto de formal prisión, porque no se acredita el abuso sexual de la menor, ya que establece que este abuso sexual pues tiene dos elementos: un objetivo, que es el tocamiento, y un subjetivo, que es la lascividad de la conducta. Y este segundo es el que refiere: no se acredita, ni tampoco se acredita que hubiese un aprovechamiento de la indefensión de la víctima, porque ésta sí podía defenderse, y que de los antecedentes hay insuficiencia probatoria, y por lo tanto establece una presunción de inocencia para amparar a este quejoso. Todo esto lo hace pues con base a esta interpretación principialista y con base a una argumentación jurídica por medio de la cual trata de justificar el porqué de esa resolución que les acabo de comentar. Y primer punto importante es la interpretación y argumentación constitucional que realiza. Analiza principios constitucionales como la suplencia de la queja y el debido proceso, y establece, por ejemplo, si bien
hay un adolescente que por pertenecer a un grupo vulnerable y conformar interés superior del niño, niña, adolescente, pues hay su presencia de la queja, también el el imputado, pues tiene eh, un derecho humano que es el debido proceso. Pondera, ¿no? Como nos lo dice Robert Alexi, estos dos derechos humanos y establece que no por el hecho de ser una niña, niña, adolescente, la víctima de inmediato se acreditaría que se está constituyendo los elementos del delito. Y entonces se establece que también ello no implica que no se respete el debido proceso del imputado. Entonces aquí dice el juez, la suplencia de la queja implica que el juez pueda interpretar favorablemente los argumentos de la quejosa, especialmente en casos de derechos humanos. Sigue también un enfoque que da prioridad al análisis de fondo sobre formalidades para garantizar una justicia completa y efectiva, ¿no? Hace este análisis, esta argumentación de tutelar la resolución de fondo sobre formalismos procedimentales, que hoy en día lo tenemos en el artículo 17 constitucional. También hace un análisis del principio de mayor beneficio, ¿no? En donde dice el juez, voy a analizar primero los conceptos de violación que a mí me llevan a justificar el por qué concedo el amparo. Y dejo de estudiar incluso los que no le darían mayor beneficio que el que ya se está obteniendo con esta resolución. Y esto también establece el principio pro persona, en donde hay una interpretación más beneficiosa para el ser humano, que es fundamental justo hoy en día para nuestra argumentación jurídica y que se basa en estas teorías de la argumentación. Hace otro argumento en donde analiza el principio de presunción de inocencia que se utiliza como criterio interpretativo en el caso y dice hay una insuficiencia probatoria y hay contradicciones en la prueba, principalmente los testimonios, que lo impulsan a resolver a favor del quejoso. Pero entonces, ¿qué está haciendo el juez con estos argumentos, aplicando estos principios? Justificar. Y eso es lo que busca la argumentación jurídica, la justificación de mis planteamientos para buscar la adhesión del auditorio. Dice, este principio busca asegurar que cualquier duda razonable sobre la culpabilidad sea interpretada a favor del acusado. Es respaldado tanto por el marco constitucional mexicano como por tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces estos argumentos los aplica el principio de convencionalidad para justificar su resolución. Algo muy importante también en cuanto a la teoría de la prueba, el juez evalúa la suficiencia y relevancia de las pruebas y considera que no se cumpla con el estándar probatorio para el delito de pederastía. Esto es muy importante y fundamental en la argumentación jurídica, ya que le permite al juez justificar su decisión a partir de elementos legales y fácticos presentados. Como lo decía Fibex, ¿no? Es muy importante no solamente tomar la ley o la argumentación lógica formal, sino también el contexto sociológico presentado para poder resolver de manera. De igual forma, hace uso de argumentos de autoridad y argumentos de analogía, como por ejemplo la jurisprudencia 3/2005 de la Corte en cuanto a la interpretación de los elementos del delito de pederastía, y gracias a la interpretación que se ha hecho ahí, por ejemplo, de lo que es el abuso sexual, de lo que es la indefensión, tiene argumentos suficientes para acreditar que en este supuesto no se dan los elementos para acreditar el auto de formal prisión. Por eso se dice que este enfoque resalta la importancia de la argumentación basada en esos precedentes para garantizar la coherencia en la interpretación. Todo esto entonces nos lleva a que efectivamente hay una justificación de su resolución, tanto interna como externa. La interna, dice aquí, implica la coherencia lógica y la consistencia de la decisión judicial en su estructura argumentativa y sus conclusiones. En este caso, yo observo que esa justificación interna se centra en si el juez ha conectado correctamente los elementos probatorios, los hechos y la norma jurídica aplicable de una manera lógica y sin contradicciones.
y vemos que sí lo hizo por ciertos puntos clave, como son la valoración de pruebas que lo llevan a concluir que había insuficiencia probatoria, la presunción de inocencia y la lógica en la interpretación de la ley. En cuanto a la justificación externa, dice, se refiere a la conformidad de la decisión con el marco normativo y los principios fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y los principios constitucionales. En este caso, considero que hay una adecuada justificación externa. ¿Por qué? Porque hay aplicación de jurisprudencia, aplica los principios de mayor beneficio y suplencia de la queja, y el de presunción de inocencia y derecho a un juicio justo o al debido proceso. Entonces vemos que justamente la argumentación jurídica nos ayuda a justificar, como lo hizo el juez, la resolución que tomó y establecer una adhesión a la unidad. Por ello, bueno, puedo concluir que todos estos elementos que hemos analizado muestran cómo las teorías de la argumentación jurídica permiten estructurar una decisión judicial que equilibra los derechos del acusado y de la víctima en este caso, asegurando una justicia equilibrada y fundamentada en derechos humanos y normas constitucionales. Y que la justificación que nos ayuda a hacer por medio de razonamientos, por medio de argumentos, nos lleva a que en este caso se demuestra que la falta de pruebas claras y la presencia de contradicciones justificaron, tanto interna como externamente, la decisión a favor del quejoso, respetando los principios constitucionales y garantizando una decisión coherente y fundamental. Con ello, vamos a dar por concluido este video educativo, no sin antes agradecer la atención prestada al mismo y espero nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas.